Muy bien, y con mucha alegría los recibimos desde acá de Visión de Fe. A todos, por favor, los que están acá en la sala, levanten las manos y salúdense y voltéense a ver. Todavía no nos podemos abrazar, pero este es el equivalente de un abrazo. Qué buenos a todos. Damos la bienvenida a muchos. Guayo, te damos la bienvenida. Sabemos lo difícil que fueron estas semanas, pero Dios no nos dejó y nos alegramos. ¿Quién se hubiera podido imaginar hace un par de años que venir a la iglesia iba a ser un privilegio, verdad? Así que no tomamos nada por sentado. Y yo quisiera esta mañana, sé que ustedes que nos están viendo en sus dispositivos quizás lo oyeron bien, pero el audio del último sonido estuvo un poquito bajo acá en la sala. Entonces yo de igual manera quería reforzar ese anuncio. Hola, Paulita, ¿cómo estás? Hace 2000 y pico de años, o quizás un poquito menos, nació Gracias. una congregación, o más bien dicho, se reformó una congregación. Quizás esto es mejor expresado de esa manera. Y en esa congregación que nacía de alguna manera, empezaron a llegar, primero eran solo de una etnia, y luego empezaron a llegar de más etnias que no tenían la costumbre ni habían oído hablar de Dios. Y entonces los discípulos se juntaron ahí más o menos entre el año 49 y el año 50 después de Cristo, y ellos decidieron hacer algo, y es que iban a aprovechar el sistema que tenían en el cual todos los sábados se juntaban, la iglesia primitiva se juntaba todos los sábados a estudiar la ley del Señor. Y ellos regulan eso en el capítulo 15 del libro de Hechos. Hace algunos años, yo creo que fue hace algunos 5 o 6 años, que Dios puso en mi corazón parecernos lo más posible a la congregación esta primitiva, la congregación de Hechos. Y a raíz de eso, pues empezamos a estudiar aquí en la iglesia, empezamos a estudiar y hacer las prédicas basadas en el libro de Hechos. Tenemos 2 reuniones al año, 2 series al año que se apartan de Hechos porque también seguimos los tiempos del Señor como Él lo ha establecido en su palabra. Pero de ahí todos los domingos, unos 40 domingos al año, nosotros hemos ido estudiando Hechos, vamos por el capítulo 8, 9, ya en 15 días regresaremos a estudiar Hechos. Y yo quería que usted supiera que siguiendo esa dinámica, nosotros queremos hacer el discipulado como lo hacían ellos. Y así lo hicieron, así tomaron la decisión. Yo lo explico el próximo sábado a las 4 de la tarde en YouTube y Facebook simultáneo. Yo le invito a conectarse, estoy seguro que usted va a aprender muchas cosas que todavía estamos un poquito en pañales. Y he grabado ya un par de videos de esto y déjeme decirle que en el estudio me he sorprendido de lo que Dios tiene para nosotros. Así que invitarlos muy cordialmente estos estudios, pues la otra semana estaremos a las 4 de la tarde en vivo y usted puede verlo en diferido cuando sea mejor para sus horarios, pero a partir del primer sábado de octubre, el 2, estaremos haciendo esa porción semanal a las 9:30 de la mañana en vivo, usted la puede ver cuando quiera, y seguiremos los estudios de Marcos a las 4 de la tarde. Somos una iglesia que estudia la Biblia en serio. Dígale a su vecino, somos una iglesia que estudia la Biblia en serio. ¿Tú la estás estudiando? ¿Ah? Hay que estudiar la Biblia en serio, diga conmigo, en serio. No solo leerla, hay que estudiarla en serio. Entonces los invitamos. Yo quisiera que todos juntos oráramos esta mañana. Tengo mi corazón durante estos domingos de septiembre a seguir orando por nuestra patria, por nuestra tierra. Jeremías dice que debemos de orar por la prosperidad de la ciudad, de la región del país a donde Dios nos ha hecho vivir. Con su grupo familiar, tómese de la mano en señal de unidad con su grupo familiar y dígale, Señor,
ten misericordia de nuestro país. Ten compasión de Guatemala, Señor. Ayúdanos a conectar que Guatemala es tu tierra y nosotros somos tus representantes en esta tierra. Ayúdanos a vivir de tal manera que traigamos prosperidad a esta tierra. Hoy oramos por cada guatemalteco que no conoce de ti, que escuche de ti, que abra sus oídos, que tú puedas tocar cada corazón en el nombre de Jesús, y que en esta mañana tú toques nuestros corazones para lo que hoy vamos a estudiar, para lo que hoy vamos a hablar. En el nombre de Jesús, todos decimos, ahí en casa dijeron, amén. Muy bien. Bueno, como ustedes saben, hemos estado en una serie, nos quedan este y el próximo domingo, que se llama Volviéndonos a Dios, en donde tomamos las festividades bíblicas, porque no son de ningún pueblo, sino son de Dios, las tomamos y aprendemos varias aplicaciones de ellas. De hecho, estaba yo convencido que el próximo año vamos a tener que hacer algo para esa cena que hacíamos, donde todos ustedes con qué gusto se comían la cabeza de pescado. Tenemos que repetir eso, ¿verdad? Eso lo tenemos que repetir y profetizarle a nuestro año. Y bueno, esta semana tuvimos el ayuno del Día de las Reconciliaciones, y hoy queremos tocar un tercer punto, y por eso el tema de hoy tiene que ver con el retorno del Señor, el retorno del Señor. Esta fecha bíblica se llama Sukkot, la han traducido como cabañas o como tabernáculos, pero el nombre bíblico es Sukkot, y si usted tiene la oportunidad cuando salga de acá, dese un paseíto por este lado, por la salida. Hay una sukkah ahí que usted puede ir a ver, y que de alguna manera nosotros lo estamos haciendo para recordar que Jesús va a venir y la vida temporal como la conocemos va a terminar y va a empezar la vida eterna. Así que desde una pasadita, pero también decirle que año con año, este es el tiempo, y lo hacemos 2 veces al año, pero este es el tiempo en donde nosotros abrimos las puertas de la iglesia a traer ofrendas en especie. Hay algo con las ofrendas en especie que motiva a la congregación. El hecho de venir y agregar algo a la casa del Señor es como muy hermoso. Entonces, en los costados de la cabina de sonido hay unos listaditos. Usted al salir quiere pasar y ver qué puede haber usted para ahí, para traerlo. Vamos a estar recibiendo ofrendas en especie a partir del próximo domingo. Y para los que nos están viendo por medio del Facebook, y nos verán en algún momento también en diferido por YouTube, decirles que estaremos colgando, antes de que termine esta transmisión, una imagen con las especies que se necesitan acá en Visión de Fe. Entonces, para que usted lo sepa. Con esto en mente, tengo muchas introducciones hoy, pero ahora sí, entremos a la palabra del Señor, y vamos a abrir la Biblia en el libro de Hechos, capítulo 1, versículo 9. Hechos 1:9, y lo leemos diciendo: y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado, y lo recibió una nube que lo ocultó de los ojos de ellos. Y ellos estando ellos, con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, se pusieron junto a ellos 2 varones con vestiduras blancas, los cuales dijeron: Galileos, ¿por qué están mirando al cielo? Este mismo Redentor, este mismo Jehová salva, este mismo Jesús, que ha sido tomado de entre ustedes al cielo, así como lo habéis visto ir al cielo, así va a venir. Por supuesto que recordamos que estas palabras son las que se conocen como la ascensión de Jesús al cielo. Recordará usted la historia en la que ellos están de alguna manera
observando, teniendo una conversación casual, cuando Jesús de repente se empieza a elevar, una nube lo cubre, y entonces ya se aparecen estos dos seres tan a veces difíciles de explicar en la Escritura, y le dicen, miren, ya va a regresar, ya va a regresar. Y esa promesa que Dios nos hizo es la promesa que todavía nos mantiene a sus seguidores a la expectativa, y es quizás la promesa más importante. Yo quería dejarlo hoy en su corazón, porque esta es la promesa en donde se gana finalmente la guerra. La Biblia dice que Jesús vino y destruyó al que tenía el imperio de la muerte, pero sabe que la muerte sigue ocurriendo todavía, y cuando Él regrese las cosas van a cambiar. Esta promesa es la más importante para que el creyente en Jesús tenga en su corazón. Claro, queremos afianzarnos a las promesas de su bendición, de su amor, de su sanidad, de su salud, de su restauración y tantas promesas que hay en la Escritura. Pero es que esta promesa es la cúspide de todas las promesas. El regreso del Señor Jesús va a acabar con el mal definitivamente, y va a empezar una nueva era que ni siquiera nosotros nos imaginamos. Y por esto, en este día queremos hablar del retorno del Señor Jesús. Como creyentes tenemos que recordar continuamente que Jesús va a regresar. Tenemos que pensar que esto que estamos viviendo, esto que estamos tocando, esto que estamos palpando, no es lo último, no es lo único, sino que va a haber un cambio de sistema completamente cuando el Señor regrese. A veces en el cristianismo se ha perdido esto porque nos concentramos en el día a día. Yo no le resto la importancia al día al día. El día a día es importante y hay que trabajar, hay que esforzarse, hay que afilar el hacha, hay que hacer todas las actividades, hay que casarse, hay que, iba a decir divorciarse, pero eso no hay que hacerlo, yo no me haga caso. Lo que pasa es que nada más iba ahí, ¿verdad? Pero hay que casarse, hay que tener hijos, hay que ser abuelo, hay que casar a los hijos. La vida pasa, la vida empieza a pasar, hay que ver que los hijos salgan adelante, hay que ver que puedan valer por sí mismos. Todo eso es importante, pero es temporal, y un día todo eso va a pasar a un segundo plano. Pero hay una vida eterna, hay una realidad eterna que no debemos de quitar nosotros el corazón de ella, no debemos de quitar la mente de ella, no debemos de quitar los ojos de ella, debemos de tener eso contemplado, porque un día Jesús va a resucitar, y dice la Escritura que todos, absolutamente todos, desde el primer Adán hasta el último que esté viviendo en ese día, hasta el último que haya nacido, dice que vamos a comparecer ante el trono de Cristo. Y eso es algo que no podemos olvidarnos, y que era una proclamación que hacíamos esta semana con el ayuno del día de las reconciliaciones. Un día seremos todos evaluados, el día de la visitación vendrá. Y entonces, ¿cómo hacer para recordar esto? ¿Qué elementos necesitamos? Bueno, yo quiero tomarlo de las palabras del apóstol Pablo y luego voy a aterrizar en las palabras de Jesús para que usted lo vea. Y entonces, en primera carta de Corintios, capítulo 15, versículo 42, la Biblia del Jubileo dice de la siguiente manera: Sucot, esto es Sucot, así también es la resurrección de los muertos. Se siembra en corrupción, se levantará en incorrupción. Y ahora va a definir cómo es ese tema de la resurrección. ¿Qué quiere decir que se siembra en corrupción? Quiere decir que nuestros cuerpos humanos, falibles, temporales, serán depositados en el cementerio. Eso quiere decir sembrar en corrupción. ¿Por qué? Porque el cuerpo humano, al nada más expirar,
se empieza a descomponer. Eso para la Biblia es la corrupción. La corrupción es la descomposición del cuerpo una vez se expire la vida. Y eso es algo que si usted es humano, tiene que enfrentar. Y tenemos que no tener miedo a la muerte. No podemos vivir con miedo a la muerte. Ni a todas las fábulas, ni a todas las mentiras que se practican por ahí. Yo no deseo la muerte, yo quiero vivir muchos años, pero la muerte es una realidad, y que sepamos que nuestros cuerpos corruptibles serán depositados. Así quizás usted ha perdido un ser querido y tuvo que despedirse de ellos en el cementerio. Bueno, eso es sembrar en corrupción. Pero la promesa de Dios es que este cuerpo se va a levantar incorruptible, así como Jesús, así como los cuerpos de los ángeles que dice la Biblia. Pero sigamos leyendo. Se siembra en vergüenza, porque hoy no somos completamente transparentes, ¿verdad? Sino tenemos nuestras cositas, pero se levantará en gloria. Y Dios está yuxtaponiendo en la carta de Pablo. Aquí están los paralelos. La vergüenza es parte de la humanidad. Desde que pecamos entró la vergüenza y por eso tuvieron que vestirnos. Pero vendrá el tiempo de gloria, y la gloria es el peso de Dios que nosotros sí podremos soportar y con el cual podremos vivir, y que afectará positivamente nuestro ser, nuestra vida. Es que imagínese que de pronto digamos, bueno, yo tengo que ir a Plutón a ver si existe, y podremos ir a Plutón a ver si existe. Ese es un cuerpo sin corrupción, y ese es el cuerpo de Jesús. Jesús en este momento puede trasladarse a Plutón, a Neptuno o al sol, puede pararse en el sol, recostarse en el sol y decir, ¿qué onda, mucha? Bueno, él no lo diría, ¿verdad? O tal vez sí, yo no sé, pero lo podría hacer, porque no es un cuerpo que tiene el problema del pecado. Se siembra en flaqueza, o sea, con limitantes, dice el versículo 43, y se levantará con poder, con fuerza. Y luego dice, y esto es muy importante, que lo conecte conmigo, se siembra cuerpo animal. ¿A qué se refiere esto? Se refiere a la vida biológica de los seres humanos. No sé cómo lo enseñarán ahora, quizás los que han pasado, pero a mí me enseñaron en ciencias naturales que el hombre es un animal mamífero. Y entonces nosotros nos aprovechamos de eso para decirle, ya viste que sos bien animal. Yo lo llevaba a la casa y le decía a mis hermanas que eran bien animales, ¿verdad? Era medio insulto, no sé cómo lo enseñan ahora, pero es que el cuerpo del hombre es un cuerpo, como ya lo he dicho, de esta creación que tuvo que ser acomodada a la creación para que el hombre pudiera vivir en el patio de Dios después de haber pecado. Entonces ese es el cuerpo que se va a sembrar. Pero luego dice, se levantará, ¿qué dice? Léalo conmigo por favor. Se levantará un cuerpo espiritual. Lo espiritual, queridos hermanos, en la escritura no es etéreo, es tangible. Ahí está, la Biblia lo dice. Lo espiritual es tangible. Por eso el gemelo, que así se llama, así Tomás quiere decir eso, el gemelo pudo meter su dedo en los hoyos que tenía Jesús en las manos, en los brazos, no sé dónde los tenía, pero el punto es que lo espiritual quiere decir que no se corrompe. Entonces no tenemos por qué tenerle miedo a la muerte, porque la próxima estación después de ello, cuando perdamos la conciencia, cuando nuestros ojos se cierren, la próxima estación para nosotros va a ser, me pasó el otro día, la otra noche, después del ayuno, o fue antes del ayuno, bueno, fue el viernes. Mis hermanas hicieron un estofado de la cosa más rica que hay del mundo, que es la cola de vaca, conocida en mi familia como rabo. Yo no sé si a usted le gusta el rabo, pero a mí el rabo es de la mejor comida que yo puedo comer.
y había picante. Y entonces en la noche, cuando yo me acosté a dormir, mucho tiempo después me empezó a arder el estómago y tenía que ver qué hacía, ¿verdad? Y me levanté con unos ardores terribles, pero la sensación que yo tuve es que había estado durmiendo horas y horas y apenas llevaba 1 hora y media dormido. Entonces, algo así es lo que va a pasar en la transformación. El cuerpo humano que se planta dejará de tener conciencia y de repente se va a levantar. Los que han muerto en Cristo, que murieron desde Esteban para acá, no tendrán conciencia de que han pasado 2000 años, Esteban no la tendrá, y los que mueran 5 minutos antes de que Cristo Jesús no van a tener conciencia de que han pasado 5 minutos. Simple y sencillamente van a levantarse, pero con un cuerpo espiritual. ¿Y qué quiere decir espiritual en la Biblia? Quiere decir incorruptible, pero cuerpo al final. Es un cuerpo que no se va a corromper. Eso es lo espiritual en la Biblia. Cuando leamos espíritu, no se refiere a un etéreo que anda por ahí divagando y que hay no estoy diciendo que no haya demonios. Los demonios son seres espirituales, pero tienen cuerpo. Por eso se les echa fuera, por eso se les saca, ¿verdad? Entonces, lo espiritual en la Biblia no es intangible. Eso es la filosofía que los fariseos introdujeron basada en la filosofía griega, que les trajo mucha, valga redundancia, influencia en unos 200 años antes de Jesús. Por eso tenemos que estudiar. Pero aquí Pablo está diciendo, porque hay cuerpo animal y hay un cuerpo espiritual, hay un cuerpo incorruptible. Y esa es la gran diferencia entre que Jesús no haya venido y que Jesús venga, que los que han sido redimidos por la sangre del Cordero tendrán una resurrección o una transformación. Pero sigamos leyendo. Primera de Corintios capítulo 15 versículo 45, y dice: así también está escrito. Y este versículo narra lo que dice en Génesis capítulo 2, 6 o 7, no recuerdo y no tengo el tiempo para entrarlo a definir. Pero en Génesis dice así: también está escrito, fue hecho el primer Adán, primer hombre, Adán, un alma viviente, Nefesh Hayah. Lamentablemente traducen un alma viviente, pero ahí lo que dice es un cuerpo animal. En hebreo lo que dice es una garganta que tenía vida. La palabra alma en hebreo, Nefesh, quiere decir garganta, se refiere a lo que respira. Entonces el primer Adán fue hecho una garganta. Y luego el mismo versículo lamentablemente lo traducen en pasado, y sopló Dios. No dice, ahí dice y soplará Dios. ¿Y cómo sabemos eso? Porque el apóstol Pablo lo interpreta correctamente. Dice, pero el postrer Adán, ese es el hombre que va a venir después de la, ¿cómo se llama? Después de la resurrección, dice que va a ser un espíritu vivificante. Será un espíritu vivificante. ¿Qué quiere decir eso? Tendrá la vida eterna. El postrer Adán tendrá la vida eterna. Eso es lo que quiere decir. Por eso yo le invito a estudiar conmigo Génesis. Ya empezamos el 2 de octubre, porque ahí vamos a explicar muchos conceptos que han sido escritos aquí en la Biblia. Entonces, el primer Adán, que no se llamaba Adán, Adam quiere decir hombre. El nombre de él era Charlie, no son bromas, no sé cuál era, pero él no se llamaba Adán. Nosotros le decimos Adán, pero Adán quiere decir el hombre hecho de la tierra. Eso es lo que quiere decir Adán. Sin embargo, esto tomó un contexto teológico, un título teológico en los tiempos de Jesús, y entonces sabía que el primer Adán había sido limitado, pero que el postrer Adán un día recibiría la vida eterna, espíritu vivificante, Nishmat Chaim es en hebreo. Y no lo voy a confundir más, así que ahí lo voy a dejar. Seguimos leyendo. Mas lo espiritual, dice, el Nishmat Haim, la vida eterna, no es primero, sino lo biológico es primero, luego lo espiritual, dice el versículo 46. Y el 47 agrega, el primer hombre es de la tierra, es de la Adamá, por eso se llama Adán, lo crearon del polvo. Y la idea era que Dios le iba a dar su imagen
y su semejanza. Recordará usted ese versículo del capítulo 1 de Génesis. Hagamos al hombre a nuestra imagen y a nuestra semejanza. Entonces Dios le iba a dar la imagen, que la imagen realmente no es que lo iba a hacer como Dios, ¿verdad? Que tenía ojos. No, la imagen es la palabra luz. Dios lo hizo con la luz de Dios. Y luego le iba a dar el demut, la semejanza. Pero cuando usted lee bien, lo crea, lo hizo con la luz, es la imagen, pero ya no le puso la semejanza. Y cuando el hombre atarantado cae, en palabras de mi querida Loida, cae, perdió la imagen. El hombre no es hecho a la imagen, el hombre perdió la luz de Dios la perdió. Por eso morimos. Necesitamos un Salvador, y por eso Dios, que en función de sí mismo había creado el universo, dijo: mi cuerpo, yo voy a ir por ellos. Mira qué amor nos ha dado el Padre, que nos ha hecho hijos de Dios. Cuando nosotros éramos enemigos jurados de Dios, Él nos amó. Y esa es la historia de la Biblia. Eso es lo que se relata desde Génesis 1, que todavía no ha terminado. La Biblia es la mente de Dios que sigue pasando, y que se colmará, que llegará a su plenitud el día que Jesús regrese. Por eso es importante el retorno, porque vamos a ganar demasiado con el retorno del Señor. Versículo 51. He aquí, yo les digo un misterio. Dice Pablo, no yo, ¿verdad? Todos ciertamente resucitaremos, pero no todos seremos transformados. Y aquí está hablando de las dos resurrecciones, porque van a ser unos que serán transformados, que serán resucitados para vida eterna, y van a haber muchos que no lo serán. Todos compadeceremos ante el tribunal de Cristo, todos, pero muchos no recibirán la bendición de la vida eterna, sino los que hayan creído. Por eso es que usted que está acá, usted que nos sintoniza, dese por hombre dichoso de que Dios lo llamó. Los problemas de esta vida no son nada comparada con la gloria que ha de venir, con la gloria de Dios. Por eso la gloria que viene es extremadamente, ni siquiera la podemos imaginar, es extremadamente gloriosa. Por eso lo que hoy estamos enfrentando, hagámoslo valientes, hagámoslo con ganas, no lo menospreciamos, no, por supuesto que no, pero lo hacemos con las ganas, lo hacemos con la confianza en que la fidelidad de Dios nos ha llamado, en que Él está con nosotros, que no nos va a abandonar. Porque lo que viene es mucho mayor. No nos preocupemos de lo que estamos pasando, enfrentémoslo, hagámosle gana, pongamos la cara que tengamos que poner, hagámosle, confiemos en las promesas de Dios, levantémonos, propongámonos, etcétera, etcétera. Pero no, como dicen en el norte de México, no nos agüitemos, no nos achicopalemos, diríamos aquí en Guate. No vivamos la vida cobardemente, no vivamos la vida con victimismo, no vivamos la vida pensando es que yo, no, porque lo que enfrentamos es temporal, la gloria que viene es mucho mayor, pero esa gloria que viene nos ayuda, porque ya en un anticipo Dios nos la dio para enfrentar todo lo que enfrentamos en este momento. Si Dios es por nosotros, queridos hermanos, ¿quién contra nosotros? Me dieron ganas de echarme por la gran puchica ahí, ¿verdad? Como decimos aquí en Guatemala, si lo ven en otros países, no dije nada malo. Solo dije, tenemos que ser más esforzados, tenemos que ser más, porque lo que viene es mejor. Entonces, y unos no recibirán la vida eterna. Eso es lo que está diciendo este versículo. En un momento, y ahora mire atención, ya va a dar, el Señor va a decir cómo va a ser más o menos la cuestión específica. En un momento, en un abrir de ojo, a la final trompeta, Yom Teruah, porque será tocada la trompeta, dice, será tocado el shofar. ¿Cómo será? No lo sé. ¿Se va a oír en todo el mundo? Se va a oír en todo el mundo, porque en todo el mundo hay pueblo de Dios. Los muertos serán levantados, los muertos que creyeron en Cristo serán levantados, y los que están vivos
los que estemos vivos, y nos toca estar vivos, seremos transformados. Seremos transformados. Versículo 53. Porque es necesario que esto corruptible, ¿qué es lo corruptible? Hágase así, mire, esto es lo corruptible, esto es lo corruptible, esto es lo corruptible, lo temporal, sea vestido de incorrupción. No nos imaginamos la gloria que viene. Y esto mortal, ¿cuántos mortales hay acá? Ahí en casa, ¿cuántos mortales hay? Somos mortales. Eso es el resultado del pecado. Pero que lo mortal sea vestido de inmortalidad. Y va a pasar. Ahora, ¿cómo lo dijo Jesús? Jesús lo dijo así, Mateo 24:30. Batman de aquí lo sacó. ¿Se acuerda que Batman mostraba la bautismal? Bueno, lo sacó de aquí. Dice, y entonces se mostrará la señal del Hijo. ¿Verdad? Para vos, Boris, no se ríe porque somos viejos, vos. Esos programas sí nos acordábamos nosotros. Se mostrará la señal del Hijo. No sé cuál es la señal del Hijo, no lo estudié, pero hay una señal. Quizás la señal es el shofar que va a tocar en todo el mundo. La señal del heredero del reino de los cielos, es lo que quiere decir Hijo del Hombre. Se mostrará en el cielo, o sea, en lo visible, será algo físico. Entonces, lamentarán todas las tribus de la tierra, así como, hijuela, lo que los aleluya locos predicaban de verdad, era de verdad, valga la redundancia. Hijuela, lo que el pastor decía, no estaba loco, andaba de parranda. De verdad, híjola, y nosotros, ¿qué pasó? Se lamentarán todas las tribus de la tierra y verán al heredero del reino de los cielos, es decir, al que viene a repartir la herencia del reino de los cielos, el que viene a levantar, el que viene a dar la vida eterna. Eso quiere decir el Hijo del Hombre, quiere decir el que viene a repartir. Dios en su atributo de venir a repartir la herencia. Esto no es un junior del viejito que está arriba, no, este es Dios mismo. No va a venir la plenitud de Dios, va a venir completa y va a venir a dar la vida eterna. Y entonces los que están muertos, los que están en el cementerio, ¡pum!, se van a levantar para no morir jamás. Esa es nuestra esperanza, hermanos. Eso es lo que anunciamos, eso es lo que dice la Escritura. Y eso es lo que Él mismo está diciendo. El que dijo que si tú lo confiesas como Dios y crees en Él, recibirás la vida eterna. Él es el mismo que está diciendo. Estas palabras salen de la boca del mismísimo Dios. Y dice que vendrá sobre las nubes del cielo con gran poder. No se preocupe si usted está en el baño, no se preocupe de andar estresado. Donde usted esté, donde quiera que usted, lo va a saber. Va a saber que definitivamente Dios es el que está viniendo. No se preocupe donde esté. Va a venir con grande poder y gloria. Y enviará, dice, a sus ángeles con los shofar y gran voz, y juntarán a los escogidos de los cuatro vientos, de un cabo del cielo hasta el otro. La otra semana vamos a ver qué pasa después de esta historia. Así que le invito a no perderse el episodio de hoy en 8 por esta mismo canal y a la misma hora. Pero lo que quiero dejar en su corazón es que la mayor esperanza que tenemos no es nada humano. La mayor esperanza que usted tiene es que Jesús va a retornar. El mayor anhelo que podríamos tener, yo no sé qué anhelos hay en su corazón. Hay quien se quiere graduar de esto, hay quien se quiere, y son cosas muy buenas. Pero el mayor anhelo que debiéramos tener es que su majestad, el Rey de Reyes, el Mesías Redentor, regrese. Si usted no lo tiene, si usted no lo ha pensado, incorpórelo. Ese es el mayor deseo. Quizás alguno pueda decir, no hombre, es que yo todavía me quiero casar, yo me quiero esto, yo quiero ir a
a Europa, yo quiero ir a Groenlandia, yo todavía tengo, no, cuando Él venga todo va a cambiar para mejor. Ahí va a ir, pero así, mire, Señor, dame 5 minutos, solo voy a ir a la China, quiero ir a ver la Gran Muralla, y entonces ya va a poder hacerlo. El mayor anhelo, el mayor deseo, la mayor esperanza que tenemos es que Jesús regrese, porque si Él regresa, porque cuando Él regrese, todo estará mejor. Todo estará mejor. Usted se va a ver como un hombre o una mujer de unos 30 años, así en la flor de la vida, así como va a ser un toro o una tora, no se dice así, ¿verdad? Pero no quise decir vaca, porque ya sabe usted, eso puede ser insultante, ¿verdad? Pero lo más importante no va a ser lo físico, va a ser lo que su cuerpo espiritual va a poder hacer. Vamos a poder servir al Señor. Vamos a poder tener la gloria de Dios como no lo hemos imaginado nunca, porque Él volverá. Eso, mis queridos hermanos, eso es Sukkot. Yo quiero terminar con 2 consejos muy claros. Número 1, nunca pierda la esperanza del retorno de Jesús. Si lo puede incorporar a su vida de oración, gracias Señor, porque un día regresarás por mí. Usted va a empezar algo distinto en usted mismo. Gracias Señor, porque vas a regresar por mí. Si cuando usted está sufriendo, usted diga, un día tú vas a venir y va a acabar todo, entonces me lleno de gasolina para enfrentar lo que estoy viviendo. Esto no es escapismo, al contrario, es de llenarnos de la fuerza eterna de Dios para enfrentar el mundo, porque no nos ha venido ninguna prueba sobrehumana, y fiel es Dios que juntamente dará la salida. Pero la segunda venida del Señor es nuestra gasolina para enfrentar la vida. Y número 2, viva de tal manera, viva, haga un ejercicio de vida que le permita a otros comunicar que esa es su esperanza. Pablo lo dijo así: porque para mí el vivir es Cristo. Para mí el vivir es Cristo. Tengo que ir a trabajar, tengo que hacer mis carpas, pero el vivir es Mesías. Tengo que ir a predicar, me acaban de agarrar a camotazos y me apedrearon, pero para mí el vivir es Cristo. Tengo que comer, tengo que vestir, tengo que ayudar a mi hermana con sus hijos, pero para mí el vivir es, así lo decía Pablo, a mí el vivir es Cristo. Y en función de nosotros, tengo que hacer tal o cual cosa, tengo que trabajar, tengo que poner a mis hijos al colegio, me tengo que esforzar. Por supuesto, esfuércese, no le estoy hablando yo de escapar, aquí no hay escapatoria, pero que el vivir sea Cristo. ¿Y sabe qué? Es una tarea que quiero dejarles de hace rato. Enséñeselo a sus hijos. En lugar de solamente estar hablando, papi, ¿ya viste el videojuego? Sí, mira, mijo, yo te lo voy a pasar, me conozco un código de hacer trampa. En lugar de estar hablando, bueno, si eso si quiere hacerlo, pues eso ya, usted dará cuentas ante el tribunal de Cristo, ya lo sé, ya lo sabe. De todo daremos cuenta. Pero también enséñalo a sus hijos. ¿Quién es el más chiquito acá? El más joven acá, quizás sea tu hijo José. Ya es hora de empezarle a hablar de que Jesús va a regresar, de que Jesús es el rey. Ya es hora. De repente, ¿sabe qué debería hacer? Usted debería decir el domingo en el almuerzo, debería ser regla en su casa. Vamos a hablar de la prédica, ¿por qué no? En lugar de estar hablando otras cosas que tal vez no traen tanta luz. Yo le dejo una tarea: enseñe lo que usted aprendió aquí a alguien. Y si no tiene a alguien a quien enseñar, vaya al espejo del baño y enséñelo a esa persona que ve ahí. Enséñeselo. Vivamos de tal manera
que compartamos nuestra fe. Vamos a orar. Vamos a orar. Padre que estás en los cielos, yo te doy muchas gracias este día por tu fidelidad. Gracias, Señor, porque nos has amado. Yo quiero hacer una oración por todos los que en este momento están atravesando alguna situación, alguna circunstancia o algún conflicto que necesitas la luz y el apoyo de Dios. Ahí donde tú estás, que sepas que no estás solo, no estás sola. Dios está por ti. Dios está por ti. En donde tú nos estés viendo, en donde nos estés sintonizando, y sea lo que sea que estés atravesando, Dios está contigo. No estás solo, no estás enfrentándolo solo. Y hay un Dios que da la salida. Hay un Dios que da la vida. Hay un Dios que habla, hay un Dios que está contigo. Hermano, lo primero que necesitamos es la luz de la gloria del Evangelio de Cristo. Porque el Evangelio es la verdadera interpretación de la Torá. La Torá son las reglas, es como funciona acá. El Evangelio nos interpreta eso. Lo que necesitas es sabiduría, lo que necesitas es revelación. Necesitas entrar en un nuevo nivel de conocimiento para saber cómo enfrentar lo que en este momento enfrentas. Esa es mi oración, Padre. Trae luz, trae revelación, para que cada problema, para que cada situación sea enfrentada en el poder del resucitado, en el poder del nombre del Mesías, en el poder del nombre de Jesús. Y que así sea para cada uno que nos está viendo, que está aquí sentado. Yo no sé qué estás enfrentando, pero la luz de Cristo viene sobre tu vida y te da una perspectiva distinta para enfrentarlo, te da fuerzas nuevas para enfrentarlo. Y no solo te da fuerzas nuevas, empieza a vincularse con tu situación para darte la victoria, para darte la salida. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Siempre dejamos una invitación a recibir a Cristo. Dios te está llamando. Ese es un proceso, lo sabemos. Si tú lo quieres recibir, ponte en contacto con nosotros. Yo voy a hacer una oración en este momento, pero ponte en contacto, porque no es levantar la mano y ya pasó. No, es empezar una vida nueva. Y si Dios te está llamando y tú eres lo suficientemente valiente para reconocerlo, aquí estamos. Señor, pon la certeza en cada uno de nosotros, pero pon la certeza especialmente en los que no te conocen, que te necesitan, que tú eres el que es y el que ha de venir. Y ayúdanos, Señor, a manejarlo, a entenderlo y a conectarlo, en el nombre de Jesús.